¿Sabías que las páginas de la Biblia esconden historias de reinas tan despiadadas que sus actos parecieron desafiar la misma voluntad divina? En este viaje descubriremos a dos de las mujeres más enigmáticas y temidas del Antiguo Testamento: Jezabel, la princesa fenicia que gobernó junto al rey Acab, y Atalía, la hija de Acab y Jezabel que se atrevió a usurpar el trono de Judá. Prepara tus sentidos, porque lo que viene a continuación cambiará tu visión de la Biblia para siempre. Comencemos en el reino de Israel, en una época marcada por la sequía y la idolatría. El rey Acab, conocido como el más perverso de los monarcas hebreos, tomó como esposa a Jezabel, hija del rey Baal de Sidón. Su unión fue mucho más que un matrimonio político, fue el punto de inflexión que sumergió al pueblo de Israel en la adoración de Baal. Jezabel no llegó a Israel como una simple princesa extranjera. Su nombre, que en fenicio significa flor del campo, pronto se conjugó con el desprecio y la profanación, pues en hebreo la llamaban inmundicia. Con mano firme y corazón duro, impuso ritos paganos, erigió altares a Baal y llenó el palacio real de 450 profetas de aquel dios falso y de 400 profetisas dedicadas a los bosques sagrados. Cada mañana, en la mesa de la reina, se celebraba un ritual que desafiaba a Jehová, uno tras otro sacramentos de muerte espiritual para la nación. ¿Por qué fue Jezabel tan implacable? Su poder no se limitaba al aposento real. Movía los hilos de la política y la fe con astucia perversa. Cuando Nabote, un campesino de Jezreel, se negó a vender su viña al rey Acab, alegando que la ley mosaica prohibía la venta de tierras familiares, Jezabel vio la oportunidad de demostrar cuánto mandaba en aquel reino. Con rapidez calculada, rubricó falsos testimonios en nombre de Acab, convocó un yejún bajo engaño y organizó un tribunal popular para acusar a Nabote de blasfemar contra Dios y el monarca. Sin compasión, Nabote fue apedreado hasta morir. Al confirmarse su muerte, Jezabel dio la orden a Acab de tomar posesión de la viña. Para asegurarse de que ni un solo heredero reclamara justicia, mandó asesinar también a los hijos de Nabote. Su crueldad no conocía límites. El profeta Elías fue el primero en alzar la voz contra aquella corrupción. Frente a los profetas de Baal, lo desafió en el monte Carmelo, esperando 100 veces más coraje que el de cualquier guerrero, hasta cuando claudicarás entre dos pensamientos. Entonces oró y Dios envió fuego del cielo para consumir el sacrificio, humillando a Baal. Jezabel, al conocer la derrota pública de sus ídolos, juró muerte sobre Elías. Aterrorizado, el profeta huyó al desierto, acompañado de oscuros pensamientos de abandono y desánimo. Fue ahí, bajo la sombra de un enebro, donde Dios limpió su alma, pero mientras eso sucedía, Jezabel continuó su reinado de terror, exterminando profetas y extendiendo el culto pagano por Judá y Samaria. Años más tarde, con la desaparición de Acab en batalla, sembrada de traición y masacre, Jezabel sobrevivió como reina viuda. Su influencia no menguó. Nuevos profetas como Eliseo continuaban con la misión de extirpar la idolatría, pero Jezabel tejía intrigas para conservar su poder. Fue entonces cuando apareció Jehú, un comandante de carros ungido por Eliseo para ejecutar justicia divina. Su llegada a Jezreel fue el principio del fin. Desde la ventana del palacio, Jezabel se burló de aquel guerrero que avanzaba implacable. Sin esperar más, Jehú ordenó que la lanzaran por la ventana. Su cuerpo fue devorado por perros, cumpliendo la palabra de Elías. Con ello, su nombre se selló como sinónimo de perfidia y se congeló para la eternidad en el libro de los reyes. Pero la historia de maldad no concluye ahí. Jezabel tuvo una hija que heredó su legado de crueldad y ambición, Atalía. La trama se traslada ahora al reino de Judá, donde la dinastía de David parecía destinada a dar paso a un Mesías futuro. Atalía, casada con el rey Jorán de Judá, vio como su esposo y su propio hijo murieron en batallas y conspiraciones, dejando a un heredero menor a merced de la corte. Decidida a conservar el poder, implementó un plan brutal: exterminar a toda la familia real. Aquellos que habrían sucedido al trono cayeron ante su furia. Subió al trono de David y se sentó en el trono divino, profanando el templo del Señor con ofrendas a Baal y utilizando los utensilios sagrados para honrar ídolos paganos. Sin embargo, en medio de su tiranía, surgió un acto de valentía que cambió el curso de la historia. Jeoseba, hija del rey Jorán y nieta de Jezabel, tomó al pequeño Joás y lo escondió con su nodriza en el templo, lejos de la ira de Atalía. Durante 6 años, el niño dormía bajo el mismo techo donde la sangre real había corrido como río. Mientras tanto, Atalía gobernaba sin oposición, segura de haber eliminado a toda la estirpe que amenazaba su reino. Nadie sospechaba que en el santuario de Jerusalén guardaban al heredero legítimo. El sumo sacerdote Joiada fue el artífice del plan de rescate. Con maestría, organizó guardias alrededor del templo y aguardó el momento propicio. Una mañana, anunció a la multitud reunida que el verdadero rey estaba vivo.
Al presentar a Joás ante todos, colocó sobre su cabeza la corona y le entregó una copia de la ley de Moisés como símbolo de su pacto con Dios. El pueblo estalló en vítores y Atalía, al escuchar el estruendo, corrió al templo para enfrentar la traición. Pero aquella vez nadie la siguió. Su grito de «traición» se perdió entre una ola de júbilo que reclamaba justicia. Atalía cayó ante la espada de los guardias y su cuerpo fue llevado al portón de los caballos, donde pagó por cada gota de sangre que había vertido. Con su muerte, la estirpe davídica se preservó y la promesa de un Salvador siguió su curso. La historia de Jezabel y Atalía nos recuerda que el poder, cuando se busca con egoísmo y represión, lleva inevitablemente al desastre. Pero también enseña que la fidelidad de unos pocos puede cambiar el destino de una nación. En el silencio que siguió a la caída de Atalía, un último nombre emergió de las sombras del poder bíblico, dispuesto a escribir su propia historia de venganza y ambición en Jerusalén y Galilea. Su nombre era Herodías, una mujer de linaje idumeo que rompió con tradiciones ancestrales para tejer alianzas letales. Hija de Aristóbulo IV y nieta de Herodes el Grande, su vida transcurrió entre intrigas palaciegas y matrimonios forzados, hasta que, impulsada por un deseo implacable de poder y represalia, se convirtió en la arquitecta de la sentencia contra uno de los profetas más influyentes de su época, Juan el Bautista. La historia comienza cuando Herodías fue prometida en matrimonio a su tío Herodes Filipo, unión que rompió de inmediato el tabú de la endogamia. Filipo, movido más por la vanidad de un título que por el amor, aceptó a Herodías en sus brazos, aunque el pueblo murmurara que aquella alianza era un ultraje a la ley mosaica. Pronto, sin embargo, los resentimientos florecieron en el corazón de Herodías. Filipo no satisfacía sus ansias de dominio ni su sed de venganza. Al enterarse de la creciente popularidad de Juan el Bautista, que con voz potente denunciaba los matrimonios contrarios a la ley y llamaba al arrepentimiento, Herodías vio en el profeta un obstáculo y una provocación intolerable. Mientras Juan alzaba su voz en el desierto, Herodías urdía su venganza desde la oscuridad de los aposentos reales. Cada palabra de reproche hacia la unión de Herodías con Filipo resonaba en los salones del palacio como un reproche personal. Su coraje moral irritaba a la corte y fascinaba al pueblo. Juan, ataviado con piel de camello y ungüento de mirra, se movía con libertad fuera de los muros palaciegos, y su influencia crecía entre pescadores y campesinos. Era un hombre cuya sola presencia condensaba la esperanza de un cambio inminente. La tensión alcanzó su punto máximo durante la celebración del cumpleaños de Herodes Antipas, otro de los hijos de Herodes el Grande y hermano de Filipo. Herodes Antipas, gobernador de Galilea y Perea, convocó un gran banquete en Tiberíades. Invitó a dignatarios, soldados y cortesanos, y entre ellos, sin saberlo, Juan el Bautista, cuyo discurso había generado tanto furor como admiración. La corte se engrandeció con vino y banquetes opulentos, mientras la música llenaba los salones con melodías exóticas de Asia Menor. Fue entonces cuando la hija de Herodías, la joven Salomé, danzó ante la corte con un movimiento tan sugestivo que los murmullos se convirtieron en vítores. La danza de Salomé no era un rito pagano ni un mero espectáculo, era la extensión del plan malsano de su madre. Cada giro de su cintura, cada paso de su cuerpo, estaba diseñado para encantar a Herodes Antipas y nublar su juicio. Al final de la danza, la cara de Antipas estaba coloreada por el asombro y la lujuria. Herodías, con los labios fruncidos de satisfacción, observó cómo su hija obtenía el favor del tetrarca. Fue entonces cuando, con voz suave pero firme, le susurró al oído que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. El instante en que Salomé formuló la petición quedó grabado en la memoria de los cortesanos como una aberración. «Quiero que me des aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista», exclamó la muchacha sin titubear. Herodes, sorprendido y turbado por la osadía de la niña y por el juramento que había hecho en su borrachera de anfitrión, vaciló. Sabía que Juan era un hombre justo y que su ejecución sería condenada por la ley y por el clamor del pueblo. Sin embargo, en medio de la algarabía del festín y atado por su palabra, cedió. Esa noche, en los calabozos de la fortaleza de Maqueronte, Juan el Bautista recibió el golpe letal que selló su destino. Se dice que caminó al patíbulo con una serenidad propia de un mártir, pronunciando oraciones hasta el último aliento. Al amanecer, su cabeza fue presentada sobre una bandeja de plata ante la mirada triunfante de Herodías. El eco de aquel gesto cruel se extendió por toda Judea, convirtiendo a Herodías en la encarnación de la perfidia femenina, una reina cuyo apetito de poder la llevó a sacrificar la voz de la verdad. Pero el precio de aquella sangre no se hizo esperar. Semanas después, Herodes Antipas sufrió el ridículo ante la mirada indignada del pueblo. Los discípulos de Juan recogieron el cuerpo del profeta y lo sepultaron con sobriedad, y muy pronto comenzaron a surgir rumores de milagros sucedidos junto a su tumba. Los testimonios de curaciones y visiones se multiplicaban, alimentando la leyenda de un hombre cuyo martirio había encendido la llama de la fe.
La figura de Juan, lejos de silenciarse, cobró fuerza y adelantó la llegada de un mensaje más grande. En Jerusalén, los fariseos y sacerdotes observaban inquietos cómo el movimiento bautista crecía en las fuentes del Jordán. Las multitudes que venían a escuchar a aquel hombre cubierto de humildad descargaban su fervor en las sinagogas y en los caminos. La sombra de Herodías se extendía como un presagio de traición, mientras la comunidad judeocristiana naciente encontraba en la crucifixión de Juan un eco de la pasión que vendría con el Nazareno. Así, la venganza de Herodías marcó un antes y un después en la historia de los misterios del Evangelio. Su nombre quedó ligado para siempre a la danza de Salomé y a la cabeza del profeta, un símbolo de cómo el deseo desmedido puede pervertir la justicia y la piedad. Sin embargo, su victoria fue efímera. La tierra que bebió el sacrificio de Juan el Bautista se convertiría en el crisol de un mensaje de amor y redención. La muerte de un hombre justo no silenció la palabra de Dios, al contrario, la hizo estallar con más fuerza. ¿Qué lecciones nos deja la extraña alianza de Herodías y Salomé? ¿Cómo influyó aquella tragedia en el ministerio de Jesús, que predicó perdón donde hubo venganza y resurrección donde hubo muerte? En nuestra siguiente entrega, viajaremos a Galilea para descubrir el encuentro del carpintero de Nazaret con los pescadores del lago y revelaremos secretos sorprendentes de su primer sermón junto a las aguas del Jordán. Acompáñanos nuevamente en este recorrido por los rincones menos explorados de la Escritura, donde cada nombre, cada gesto y cada muerte conducen a un misterio más profundo.